Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar las razones trigonométricas. Ahora con ejemplos, ¿sale? Ya vimos cuál es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y pues ahora las vamos a poner en práctica, ¿sale? ¿Cómo las vamos a poner en práctica? Pues a partir de ejercicios. Tengo aquí un triángulo. Para este triángulo tengo esta información. Este lado vale 3 y este lado vale 2. Lo que normalmente trabajamos para la razón trigonométrica, yo lo que hago es obtener información de los tres ángulos y los tres lados, ¿sale? Eso es lo ideal para trabajar todo, ¿sale? Y luego comprobarlo por el teorema de Pitágoras, pero pues vamos paso a paso, ¿sale? Primero los ángulos. Este ángulo de aquí, no sé cuánto vale, lo que sí sé es que este es un ángulo recto y que este ángulo recto vale 90. Le voy a poner así, A, B y C. Queremos los tres ángulos, ¿cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C? Sin hacer ningún cálculo por teoría, yo ya sé que el ángulo C vale 90 grados, ¿sale? Entonces, si el ángulo C vale 90 grados, para yo obtener el ángulo alfa de ahí, o el ángulo A, o el ángulo teta, voy a utilizar una razón trigonométrica. Aquí me están dando el cateto opuesto y el cateto adyacente, si voy a ubicar A, ¿sale? Esa es la información que conozco. ¿Qué razón trigonométrica me ayuda a solucionarlo? Tangente. Si recordamos tangente, tangente del ángulo, voy a ponerlo aquí, va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y voy a tener entonces tangente del ángulo es igual cateto opuesto que vale 3 y el adyacente que vale 2. Entonces simplemente despejo aquí tangente a la menos 1 de 3 sobre 2. Tangente a la menos 1 de 3 sobre 2 lo voy a ubicar aquí. Y tengo aquí mi calculadora, voy a poner tangente a la menos 1, pongo inverso, tangente a la menos 1, 3 entre 2. Y esto da por resultado 56.3. Entonces mi ángulo A vale 56.3. ¿Ok? Con esta información ya puedo obtener lo demás, ¿sale? El ángulo A vale 56.3. ¿Cómo le puedo hacer para obtener el ángulo B? Pues el ángulo B es este de aquí arriba, ¿sale? Puedo aplicar una razón trigonométrica así, aunque lo ideal es que yo ya sé que la suma de los tres ángulos de un triángulo me dan 180 grados, ¿sale? Entonces puedo hacer un planteamiento sacando el complementario para la B o haciendo la suma para el suplementario. Es decir, un ángulo vale 90 y el otro vale 56.3. ¿Cuánto debe de medir B para que la suma de los tres sea 180? Entonces voy a sumar 90 más 56.3, 56.3 más 90 da 146.3. 146.3 más B me va a dar 180. Este que está sumando pasa restando y obtengo B. 180 menos 146.3. Entonces, 180 menos 146.3 da por resultado 33.7. Esto vale el ángulo B, 33.7. Y lo escribimos aquí. Ya sé cuánto vale B. Vale 33.7. Que este bien lo pude haber sacado de forma sencilla, sacando el ángulo complementario. Yo ya sé que la suma de estos tres me tiene que dar 180 y más aún sé que este vale 90. Si ya tengo 56.3, ¿cuánto hace falta para llegar a 90? Pues pongo 90 menos 56.3.
Y esto me da 33.7, que es lo que vale ahí, ¿sale? Y así ya obtuve mis 3 ángulos. Ahora voy con los 3 lados. Ya tengo 2 lados, me hace falta un solo lado. Y este que me hace falta es la hipotenusa. Voy a hacerlo por identidad y comprobarlo por el teorema de Pitágoras. Que la interrogante aquí es, ¿qué razón trigonométrica puedo utilizar que relacione el seno? Sé que relacione la hipotenusa. Y los únicos de las primeras 3 que vimos, pues es seno y coseno, ¿sale? Yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y con esta la puedo obtener, ¿sale? Si te fijas aquí, entonces, tengo que el seno del ángulo, ¿cuánto vale este ángulo A? 56.3 es igual al cateto opuesto, que es 3, entre la hipotenusa. Despejamos aquí, hipotenusa por el seno de 56.3 es igual a 3. Este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Hipotenusa es igual a 3 entre el seno de 56.3. Y esto ya lo hago directo en la calculadora. La hipotenusa va a ser igual. Y voy a la calculadora y poner 3 entre el seno. Aquí si te fijas, pon mucha atención, que como no voy a encontrar el lado, el ángulo, tengo que poner seno normalito de su valor de ángulo, que es 56.3, y esto da por resultado 3.6. O sea que la hipotenusa vale 3.6. En parte le puedo creer porque es el lado mayor, ¿sale? Y aún así puedo comprobarlo. Aquí ya lo hice. Si alguien dice, no, yo quiero trabajar con coseno y comprobar todo por coseno, también se puede. Coseno de 56.3 es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente vale 2. Entonces, hipotenusa por el coseno de 56.3 es igual a 2. Y entonces la hipotenusa va a ser igual a 2 entre coseno de 56.3 y la hipotenusa va a ser igual, y pongo aquí 2 entre coseno de 56.3, da 3.6. Y ahí lo comprobé, ¿sale? ¿Cómo puedo comprobar que esto que hice está bien? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. Recordamos aquí mi triangulito, es un triángulo rectángulo, este vale 3, este vale 2, y según mis cálculos por razones trigonométricas, ese vale 3.6. Si lo vamos a comprobar con el teorema de Pitágoras, estamos de acuerdo que la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, este 3 por 3 es 9 y 2 por 2 son 4, me da la suma de esos, la hipotenusa, ¿sale? Entonces, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado me va a dar entonces 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. Y la hipotenusa, raíz de 13. Raíz de 13, pues vamos a comprobar. Raíz de 13, voy a poner aquí, raíz de 13, 3.6. Y en efecto, estamos comprobando que es correcto, ¿ok? Ahí tuve todos los elementos del triángulo, si se fijan, aplicando razones trigonométricas y pues validando la información con el teorema de Pitágoras. Por último, que yo luego les solicito ya a los alumnos, es obtener el área y el perímetro. El área es base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base vale 2, la altura vale 3 y se divide entre 2. 2 con 2 se va y queda 3 unidades al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Simplemente para que no se les olvide la fórmula del área. Y el perímetro es la suma de los 3 lados, o sea, la hipotenusa más el cateto adyacente más el cateto opuesto,
que es 3.6 más 3 más 2. Esto me da 8.6 unidades, ¿sale? Y ya, con eso podemos decir que encontramos toda la información de este simple triángulo, ¿sale? Conociendo únicamente dos lados. Puedo conocer toda la información de un triángulo rectángulo aplicando un ángulo y un lado, ¿sale? Sin ningún problema, ¿sale? Pero eso lo vemos más adelante. Hasta ahí la explicación de este simple ejercicio. Listo.